Es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos al curso de Introducción a la Colposcopía como parte del proyecto de erradicación del cáncer de cuello uterino y que engloba muchos procesos para poder identificar a un virus oncogénico, el cual es prevenible y que puede ser identificado y tratado a tiempo las lesiones premalignas para evitar tener más pacientes oncológicos. Mi nombre es Carol Moreno, soy médico especialista en oncología clínica y hoy vamos a tener la clase que respecta a las infecciones anales por virus del papiloma humano, las lesiones premalignas. Vamos a entender cómo funciona la historia natural de la enfermedad direccionado por este tipo de virus y vamos a poder identificar las lesiones que llevan a lesiones malignas. Así que les invito a poner atención en esta capacitación y espero que sea de utilidad para su proceso de formación. Esto es un poco de mi trayectoria. Actualmente estoy dedicada a la práctica privada en el manejo de pacientes con cáncer de diversas patologías y estoy coordinando actualmente el posgrado de oncología clínica que se desarrolla en la ciudad de Quito con base en algunos hospitales, principalmente Solca de Quito, Solca de Tungurahua y el Hospital Carlos Andrade Marín. Y justamente pues la intención de coordinar un posgrado es preparar a los médicos para poder enfrentar la realidad de patologías como el cáncer que le corresponde a las personas que están capacitadas en oncología, pero obviamente no es un trabajo que se hace en solitario, es un manejo multidisciplinario que depende de básicamente todos quienes hacemos salud. Así que un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con la infección por estos virus y probablemente este tema lo han visto en forma repetitiva durante su curso, pero me voy a enfocar realmente en la problemática, en el impacto en salud pública y en todo lo que estamos dejando hoy de hacer para tener esto que estamos mirando. Si nosotros ponemos atención aquí a este bloque y vemos un iceberg en la punta, siempre vamos a estar hablando de cáncer de cuello uterino, el cual, como todos sabemos, está liderando la problemática en salud pública en varios países, pero es una triste realidad para países en Latinoamérica, algunos países en África y en general países con economías en desarrollo, donde podemos ver que la incidencia y mortalidad está liderada por el cáncer de cuello uterino cuando hablamos de cáncer femenino. En nuestro país está ubicado como segunda causa de cáncer en mujeres y segunda causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Por lo tanto, no es menor todo esfuerzo que podamos hacer para entender la importancia de la prevención primaria, secundaria, tratamiento de lesiones premalignas, identificación de pacientes oncológicos y el inicio de un tratamiento multidisciplinario oportuno para vencer esta problemática que es inadmisible en sistemas sanitarios. Por eso es que estamos hoy formando parte de este curso. Sin embargo, cuando nosotros miramos por debajo de lo que es visible para todos nosotros en cuanto a la problemática de un cáncer que es ocasionado por virus que están totalmente identificados, estudiados y que de hecho hoy podemos saber bajo una serotipificación podemos identificar qué tipo de virus son los que afectan a nuestros pacientes, debemos considerar también el otro tipo de grupo de enfermedades oncológicas, inclusive enfermedades infecciosas, premalignas, que llevan a un cuadro complejo y nos invitan a hacer más contra estas infecciones. Estamos hablando de cáncer anal, cáncer genital masculino, que es mucho menos frecuente que el cáncer de cuello uterino, no obstante no deja de ser importante para poder trabajar en ese sentido. Cáncer orofaringio por las mismas causales y el cáncer colorectal, que algunos tipos de cáncer se relacionan con estas infecciones. Si nosotros sumamos todas estas patologías, vamos a poder entender de que hay mucho más que hacer contra estas infecciones. Quiero comenzar con esta diapositiva hablando generalidades del virus del papiloma humano. Pertenece a la familia Papillomaviridae, tiene un tropismo fabuloso, preferente por los queratinocitos, por eso entendemos en qué sitios se deposita y en qué sitios comienza su replicación y su
transformación celular. Y miren, está asociado al 31% de casos de neoplasias asociadas a virus oncogénicos. Si nosotros tomamos, ahí tienen todas las referencias para que ustedes puedan revisar todo el paper, podemos observar que estos virus que son ampliamente conocidos, más de 200 subtipos, y que tenemos claramente identificado cuáles se relacionan con verrugas genitales, cuáles se relacionan ya con procesos oncológicos, han sido estudiados. Realmente la primera vez que se identificó una estructura vírica con un DNA circular fue en los años 50, pero no fue sino hasta el año de 1983 cuando se definió toda su genotipificación y se pudo identificar claramente la estructura genética de este virus y sus diferentes subtipos que se han ido estudiando con los años. Sabemos que es un virus que tiene un DNA circular y eso es importante para entender el proceso de infección y su historia natural y que está asociado a diversos cánceres como lo hemos visto. Si nosotros identificamos todos los cánceres que están asociados a infecciones por virus oncogénicos, y aquí también estamos incluyendo a las infecciones por virus de la hepatitis que están relacionados con hepatocarcinoma y otros tipos de virus que tienen esta etiología, podemos resumir que el virus del papiloma humano se relaciona con el 31.1% de los cánceres asociados a virus oncogénicos. Por lo tanto, es ahí donde ponemos mayor atención para su identificación, diagnóstico y tratamiento. Ya entrando en el tema que son las lesiones anales ocasionadas por la infección del virus del papiloma humano, lo que nosotros podemos identificar es que estas lesiones premalignas y malignas están asociadas entre el 88 y 97% a infecciones por el virus del papiloma humano. Entonces, cuando vamos a ver cáncer anal, que aunque es infrecuente, está presente, tiene todo que ver con una infección, una historia de infección por virus del papiloma humano, cuyo subtipo más frecuentemente relacionado para este tipo particular de cáncer es el subtipo 16. Ahora entendemos también por qué la cobertura en la prevención primaria está enfocada en ir para la defensa y proporcionar defensa contra este subtipo. El ratio de lesiones premalignas en región anal, si comparo hombre con mujeres, es 0.3. Ahora hablemos un poco más sobre la población en riesgo. ¿Quiénes están en riesgo? Sabemos que es una infección que se realiza a través de contacto sexual. Por lo tanto, sabemos que todas las personas que mantienen su vida sexual activa se pueden contagiar e infectar y persistir en esta infección en cualquier momento. La población con mayor riesgo, no obstante, y que debemos identificar cuando nosotros recibimos a los pacientes es aquellas personas que tienen VIH positivo, esas son las personas que tienen mayor riesgo, y particularmente en el grupo de hombres que tienen relaciones con hombres. Este grupo es el que, por mucho, tenemos que identificar para poder estudiar si existe infección por el virus del papiloma humano. El tipo de carcinoma más frecuente es el carcinoma escamoso de células anales. Aquí lo tenemos con sus siglas en inglés, Anal Squamous Cell Carcinoma, como ASCC. Es, como lo dijimos, poco frecuente, representa menos del 3% de todas las neoplasias gastrointestinales y representa menos del 1% de todos los tipos de cáncer que podamos identificar. Esto es data global. Cuando nosotros nos metemos a revisar un poco el tema del cáncer anal, datos de Globocan, año 2022, podemos mirar que en el pastel se distribuyen por regiones. En total se reportan a nivel mundial cada año 54.306 nuevos casos. Y si nosotros lo diferenciamos por regiones, podemos ver que más del 30% de los pacientes son diagnosticados en Asia. Y tenemos otro tanto en Europa, 26%, y luego se distribuyen en diversas regiones. ¿Qué hay que considerar con este pantallazo? Es que conocemos que tenemos una población extensa en Asia y por eso tenemos un amplio número de casos, pero si nosotros hacemos este mismo análisis por países, el país que más casos tiene es Estados Unidos. Por lo tanto, esto
cuando vemos la parte epidemiológica y la distribución geográfica, prácticamente es global. Hablemos un poco sobre la importancia de prestarle un poco de nuestra atención a las lesiones premalignas anales y al cáncer anal, si ya sabemos que es realmente poco frecuente. Lo que vemos de importancia es de que no podemos primero permitir que un cáncer que tiene un origen infeccioso y para cuya infección hay prevención, hay tratamiento, hay tiempo, porque lo que más nos da el virus del papiloma humano es tiempo, hayan casos de cáncer. Es el mismo aprendizaje o las mismas lecciones del cáncer de cuello uterino que queremos aplicarlas en todos los cánceres asociados a virus oncogénicos. Sobre todo porque la incidencia y mortalidad siguen en aumento. Y por otro lado, vemos que la edad media al momento del diagnóstico es aproximadamente los 60 años. Sin embargo, ustedes conocen que la historia natural, y la vamos a reforzar en esta clase, se da a partir de una infección que toma años para poder llegar a un cáncer. Entonces, no es un problema de las personas de 60 años, es un problema social que implica a la población joven sexualmente activa. Ese es el razonamiento que vamos a tener a partir de la epidemiología y la razón o la causa de esta enfermedad. La tasa de incidencia del carcinoma anal estandarizada por edad ha aumentado de 0.7 a 1.2 casos por cada 100.000 habitantes en el 2018, sobre todo entre personas jóvenes, entre 20 y 49 años. El riesgo de esta neoplasia es de 0.07 para las mujeres y de 0.06 para los hombres, ligeramente aumentada para mujeres. Y en hombres homosexuales seropositivos son, insisto, el grupo de mayor riesgo de desarrollar cáncer anal, cuya incidencia puede ir entre 77 a 137 por 100.000 personas de estas características. ¿Okay? Entonces, esto es lo importante, identificar causa, identificar factores de riesgo para realizar un seguimiento adecuado de mis pacientes. Las mujeres con infección por VIH y cáncer anal representan un grupo minoritario. Quiere decir que mujeres con VIH positivo, mujeres seropositivas, realmente el cáncer anal no se posiciona como un cáncer de riesgo, por lo menos hasta ahora. La mayoría de los pacientes con lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado nunca progresarán a cáncer anal. Afortunadamente, deben pasar muchos factores desfavorecedores para el paciente que lo conduzcan a un cáncer anal. Eso es afortunado. Pero, obviamente, cuando nosotros identificamos pacientes que tienen lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado, se debe estimar qué riesgo tiene este paciente en particular de acuerdo a sus características para llegar a desarrollar un cáncer anal. De personas estudiadas en un metanálisis, pacientes con ya identificado una lesión de alto grado que progresan a cáncer, esto es 265 por 100.000. Personas ya identificadas con lesiones intraepiteliales de alto grado. Y obviamente aquí, cuando estudiamos el comportamiento sexual, podemos ver nuevamente relaciones hombre-hombre, los de mayor riesgo y con infección de HIV. Entremos en la historia natural de la infección anal por VPH. Les anticipo que esto no varía mucho de lo que es la infección por otros sitios anatómicos como el cuello uterino, pero vamos a enfocarnos en lo que nos dice la literatura para la infección anal. Okay. El virus del papiloma humano, lo importante de la oncogénesis de este virus son, como ustedes conocen, la presencia de las oncoproteínas, principalmente la proteína E6 y E7. ¿Qué pasa cuando en el tiempo subsiste la infección por el virus del papiloma y la expresión e incorporación del genoma circular hacia las células invadidas, humanas invadidas, por supuesto? Primero, la consecuencia macro, y todas estas terminan en desenlaces oncológicos, es la inestabilidad o pérdida de la proteína P53. Todos sabemos que la proteína P53 es determinante para definir la defensa del genoma humano frente a alteraciones o daños que normalmente cuando tenemos a la proteína P53
como guardián activo, estas alteraciones que se van ocasionando por diferentes factores pueden ser reparadas. Cuando el guardián se duerme, cuando se pierde o muta, tenemos mayor probabilidad de cáncer. Y también el bloqueo de la proteína RB1, una proteína que está relacionada cuando sufre procesos de inactivación con diversos tipos de tumores como el retinoblastoma. El segundo efecto importante de las oncoproteínas es el efecto que produce sobre los mecanismos de la respuesta inmunológica innata, incluyendo un proceso que es crítico y que lo revisamos hasta el cansancio cuando cursamos la cátedra de inmunología en el pregrado, una cátedra que he tenido que volver a revisarla para poder entender la inmunoterapia, para poder entender la historia natural de diversas patologías oncológicas. Es un proceso crítico que es la presentación antigénica. Cuando hay pérdida o hay engaños o alteraciones en el proceso de presentación antigénica, tenemos diversas enfermedades, cáncer dentro de una de ellas. También tenemos el incremento de ciertas citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 6 y la IL-12, que cuando estas interleuquinas se producen por procesos inflamatorios que se cronifican durante años, que es lo que hacen virus que son latentes, como el virus de la hepatitis, como el virus encontramos el virus HIV o diversos subtipos de los HPV, vamos a poder encontrar una alteración de la inmunidad adaptativa y una producción exagerada de ciertas citoquinas, liderando la IL-6 y la IL-12. Y finalmente, otra cosa importante que sucede cuando tenemos la activación de las proteínas oncogénicas es la alteración del microambiente tumoral. Tan importantes son los daños genéticos del tumor como de todo su microambiente, y nos referimos a la proliferación celular, a la respuesta inflamatoria, a la transformación del tejido conectivo circundante, a la neovascularización, al microbioma, etc. Es decir, no solo es importante el tumor per se, sino todos los cambios que suceden alrededor del mismo. Ya vamos a entrar un poco en esa parte. Ahora quiero indicarles sobre la importancia de los cambios epigenéticos. Cada vez hablamos más de los cambios epigenéticos que debemos interpretarlo como alteraciones hereditarias en expresión génica. Vamos a meternos en la expresión génica, pero no implica daños de la secuencia del ADN. Es decir, son cambios que se producen a posterior. Estos cambios son varios. Los cambios epigenéticos pueden explicar por qué personas que no tienen antecedentes familiares, que no tienen riesgos, factores de riesgos en hábitos, desarrollan cánceres súper agresivos. Y estos cambios existen y es una lotería. Por lo tanto, sí quiero comenzar hablando sobre los cambios epigenéticos que suceden a través de la expresión génica, no necesariamente como una alteración identificable a nivel de la secuencia del DNA. Dentro de ellos quiero mencionar a la metilación del ADN. La metilación del ADN es' tipo de modificación de tipo epigenético en la que se añade un grupo metilo a un nucleótido de citosina que está situado en el 5' de una guanina. Y son regiones promotoras de genes y otros lugares del genoma. Es decir, la metilación se realiza en puntos críticos para el proceso de replicación celular. Cuando estas regiones promotoras de genes supresores tumorales están hipermetiladas, es decir, la metilación se da frecuente y constantemente en genes supresores de tumor, entendamos esta parte, genes que están presentes en nuestro organismo para suprimir tumores. Quiere decir que controlan que el proceso de replicación y los daños que pueden ser espontáneos de nuestro genoma sean identificados y se reparen o la célula entre en apoptosis. Esos son los controles internos de nuestro cuerpo. En este mismo momento puede haber muchas células que en su proceso de replicación sufren daños epigenéticos, pero nuestras proteínas protectoras y nuestros genes supresores de tumor hacen que esas células se eliminen. ¿Sí? Es un proceso de selección natural.
Sin embargo, cuando nosotros tenemos alteraciones como la hipermetilación, y esa hipermetilación sucede en genes supresores tumorales, tenemos problemas. Esos genes se duermen, por lo tanto no hay quien suprima tumor y comienza un proceso oncogénico. Si yo, aparte de tener una infección por un virus peligroso oncogénico, tengo mi inmunidad alterada, tengo alteración y exposición a cambios epigenéticos, tengo identificada hipermetilación, tengo proteínas inflamatorias por diversas causas, alimentación, mal microbioma, tabaquismo, enfermedades crónicas concomitantes como la diabetes o enfermedades autoinmunes, realmente voy a estar en problemas. Voy a ser un perfecto candidato para terminar permitiéndole a este virus que me ha invadido a que desarrolle un cáncer en mis células. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Esto tal vez es algo que sí hay que lamentar, pero más que lamentar hay que actuar. Porque conocemos que la infección del virus del papiloma humano depende de procesos complejos, donde intervienen proteínas tempranas, pero definitivamente también hay proteínas tardías que durante su persistencia en nuestro organismo van a permitir que existan cambios durante mucho tiempo, estamos hablando que es mucho tiempo, 15 a 20 años, en donde una infección inicial que no recibe un clearance, una limpieza, no es depurada, mi sistema inmunológico falla en detectar la presencia de un virus y de erradicarlo, vamos a tener un cambio progresivo de nuestras células. Y ahí es cuando nosotros vamos identificando lesiones que nos gritan, aquí hay algo y que tenemos que identificar. Y la región anal, como vemos, tiene tropismo por estos virus y son sitios que nosotros bajo una buena inspección podemos identificar o sospechar al menos si tenemos un paciente que tiene riesgo de realizar lesiones premalignas o malignas en la región anal y en otras áreas. Entonces, este ciclo lo vamos a ir revisando de a poco. En esta lámina, este artículo también me parece espectacular, es un artículo actual, 2024, en donde hablamos sobre los virus oncogénicos y podemos entender un poquito más de otros virus, pero el foco es, sin duda, el rey del cáncer ocasionado por infecciones, que es el VPH, en donde nosotros podemos ver cómo es el progreso. Nosotros estamos evaluando aquí un epitelio normal, que recibe una infección por un virus del papiloma humano de alto riesgo, que ya sabemos cuáles son, y comienza un proceso, dependiendo de todas las condiciones del huésped, permitir que estas lesiones progresen a lesiones premalignas con los años y finalmente terminen realizando o presentando un cáncer. ¿Cuánto tiempo? 15 a 20 años. 15 a 20 años que no hicimos nada, porque cuando yo veo a un paciente con un cáncer de cuello uterino, un cáncer anal, yo digo, ¿quién se durmió aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no hicimos nada? ¿Por qué nos dormimos todos desde la atención primaria, desde el chequeo oportuno, desde la educación al paciente? Porque si todo eso funcionara bien, yo no debería ver jamás pacientes con un cáncer ocasionado por una infección totalmente prevenible y erradicable. ¿Ok? Ese es el mensaje con esta lámina. ¿Qué pasó? Que este paciente llegó a una condición de cáncer luego de 20 años de negligencia, podríamos decir, ¿no? Entonces, es lo importante de esta lámina. Si nosotros vemos debajo de cáncer, encontramos una sobreexpresión de las proteínas E6 y E5. ¿Ok? Entonces, vamos por ello. Aquí nosotros vemos la típica forma o estructura esquematizada de los virus del papiloma humano y encontramos que es un virus de DNA circular, exactamente como lo estamos mirando ahí, que tiene unas pocas estructuras que se clasifican en proteínas early o tempranas, que son las E6, E7, E1, E2, E4, E5. Y tenemos los genes tardíos o los genes late que están aquí, identificados con la letra L, L1 y L2. ¿Por qué es importante conocer esta estructura aburrida de un virus? Es importante porque nosotros vamos a entender que a medida de que este DNA circular esté en esta forma, en un proceso inicial de invasión, es totalmente inocuo. Es un virus que no va a afectar, que no va a causar ninguna alteración celular, es un virus que va a tener
poca capacidad de invadir y de transformar células cuando conservo. Pero el problema es que si mis factores genéticos, epigenéticos, inmunológicos, concomitantes de enfermedades asociadas, permiten que este virus infecte las células, vamos a ir viendo con el tiempo que a medida de que se va incorporando el DNA circular a nuestro genoma, al genoma humano, vamos a ir observando cómo el proceso de transformación celular oncogénico inicia. Por lo tanto, ¿por qué hemos insistido tanto en la presencia y la activación de las proteínas E6 y E7? Porque cada una hace su trabajo. La proteína E6 lo que hace es degradar a la proteína P53, daña al guardián del genoma humano y causa inhibición y apoptosis. ¿Ok? Entonces, si tenemos una proteína E6 que va a anular al guardián del genoma humano, vamos a tener errores en la replicación celular. Y por otro lado, la proteína E7 lo que hace es inactivar la proteína RB o la proteína del retinoblastoma y va a causar una progresión acelerada en el ciclo celular, es decir, va a causar una mitosis permanente, consistente. Y por otro lado, ¿cuál es la consecuencia entre tener una replicación acelerada y por otro lado bloquear la apoptosis? El resultado es muchas células que nunca mueren, cáncer, tumores. Esa es la consecuencia. Y sabemos exactamente cómo pasa, qué proteínas están involucradas y cuánto tiempo toma para que esto suceda. ¿Okay? Al inicio, una de las proteínas que mayormente actúa es la proteína E2, que actúa en la fase inicial. Pero se ha visto que a medida de que el virus va permitiéndose replicar en nuestro cuerpo, la proteína E2 se pierde. Entonces deja de ser una estructura independiente, deja de ser un ser vivo en otro ser vivo. Se incorpora al DNA. Y la proteína E2, cuando está ausente, permite que el resto de proteínas se sobreexpresen. ¿Okay? En esta lámina nosotros podemos comprender cómo la infección por el virus, y más que la infección, la replicación constante y cambio de su estructura, que deja de ser un episoma, sino que se va a constituir parte de nuestra estructura celular, va a causar una alteración que podría ser reversible en ciertas condiciones, pero cuando no hacemos nada y no lo identificamos a tiempo, el daño y la multiplicación y alteración de la apoptosis se vuelven permanentes, favoreciendo al proceso oncogénico. Esta es otra lámina muy interesante en donde podemos ir identificando exactamente, yo he hablado sobre la proteína E6 y E7, pero si nosotros podemos ver diversos subtipos, otras proteínas early como la E5 y la E6, por supuesto que ponen su aporte en el desarrollo del cáncer, en la oncogénesis relacionada al virus del papiloma humano. Como ustedes pueden ver, cada proteína sobreexpresada lo que va a hacer, o obviamente cuando me refiero a sobreexpresada es cuando tenemos una gran replicación viral, va a estar relacionada con diversos cambios o daños en los procesos celulares. ¿Cuáles son estos procesos? Vamos a ver, como hemos dicho, incremento de la inflamación, evasión de la identificación del sistema inmunológico, alteración en la presentación de las células presentadoras de antígenos, que son nuestras famosas APC, las células dendríticas, los macrófagos, van a perder esta capacidad de identificar y presentar para activar la inmunidad adaptativa. Va a haber alteración en la distribución de suplementos energéticos que necesita la célula para poder actuar. Va a haber inducción de la angiogénesis. Esto es la formación de nuevos vasos que van a alimentar un sitio caliente, un sitio activo que requiere mucha oxigenación y nutrientes para poder seguir su proceso de replicación. Y por supuesto, ya en estadios avanzados, vamos a ver cómo se fomenta la pérdida de adhesión de las células y se favorece la invasión y las metástasis. ¿Ok? Todo esto no de la noche a la mañana, sino durante muchos años.
En esta parte yo me quiero involucrar un poco en el área que realmente me encanta identificar y hablar para poder enamorarnos un poco más de nuestro propio sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, frente a cambios celulares que pueden ser dañinos, que pueden ser mortales para el paciente cuando se genera un cáncer. Todo esto sucede normalmente cuando empieza un proceso oncológico. ¿Qué sucede paso a paso? Primero, si nosotros observamos en esta porción las células tumorales graficados en marrón, vamos a ver cómo la liberación de antígenos tumorales es el primer paso de activación o de alerta para el sistema inmunológico. Vamos a tener que los pacientes que inician un proceso de formación de células oncológicas, esas células deben entenderse que son totalmente diferentes a las células normales y producen sus antígenos nuevos, son neoantígenos tumorales, que obviamente su función va a ser, al estar presente y al ser diferente de lo que nuestro cuerpo conoce, van a estimular la activación de nuestro sistema innato. Y aquí es donde entra en juego la segunda parte, que es la presentación de antígenos. La célula dendrítica, o pudiese ser también un macrófago, lo que va a hacer es atrapar estos neoantígenos, estudiarlos y presentarlos a través del MHC2 y va a activar a quien toma la batuta, que son los linfocitos T. Los linfocitos T en su estado inactivo identifican una proteína extraña, una proteína tumoral desconocida para nosotros, y luego de esto, cuando hay la activación del linfocito, el linfocito lo que va a hacer es realizar un tránsito del linfocito T hacia el tumor. Es decir, necesitamos la concentración de la activación del sistema inmunológico adaptativo ya en esta instancia para que migre al tumor. Una vez que los linfocitos infiltran el sitio tumoral, va a haber un reconocimiento de las células tumorales a través de sus antígenos. Vamos a tener activación y transformación de los linfocitos T a los linfocitos T citotóxicos y, por supuesto, hay participación de otras células de la inmunidad, pero los linfocitos citotóxicos, al igual que las natural killer, que son primos hermanos de los linfocitos T, van a producir esta fuerte defensa y una destrucción celular. ¿Que ha habido casos de remisión espontánea? ¿Que ha habido casos de regresión de una lesión de alto grado? Por supuesto que sí. Y eso sucede cuando nuestro sistema inmunológico es fuerte, cuando nuestro sistema inmunológico en cada uno de estos pasos es capaz de activarse y destruir células tumorales. Y por esto es que hoy existe la inmunoterapia. La inmunoterapia lo que hace es quitar esos bloqueos, esos parámetros de inteligencia que crea el tumor, que es una célula humana viva, que muta, que cambia, que se defiende y a la cual muchas veces no podemos entender y erradicar. Pero en este caso, si nuestro sistema funciona correctamente, es posible que lesiones premalignas regresen, ¿ok? Y se dé la muerte celular por destrucción y, por supuesto, con la participación de otros componentes de la inmunidad. Sin embargo, existe lamentablemente estos procesos de escape de la respuesta inmunológica que permiten el desarrollo de las lesiones tumorales. Cuando hablamos de inmunidad, no es menor. Cuando hablamos de inmunidad, estamos hablando de esta primera línea de defensa que tenemos contra el desarrollo de alteraciones, inclusive oncológicas en nuestro cuerpo. Inicialmente hablamos de un proceso infeccioso, erradicación de una infección, pero no siempre sucede. ¿Y por qué no sucede esto? Sucede que nuestro sistema inmunológico, la condición y el nivel de respuesta depende de múltiples factores de nuestro organismo. Insisto, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, sobre todo la presencia de inflamación interna ocasionada por muchos factores, principalmente la grasa visceral. Son factores que predisponen a que el microambiente tumoral, lejos de volverse un escudo y un sistema de ataque importante para células que están en proceso de transformación, por el contrario, sufren una transformación a favor del crecimiento tumoral. ¿Cómo es esto posible? Nuevamente podemos ver en la gráfica las proteínas E6, E7 liderando junto con E5. Por ejemplo, nosotros tenemos
como responsabilidad de la proteína E6. Obviamente estamos hablando ya de un proceso probablemente irreversible que encontramos asociado. Vamos a encontrar primero una reducción de la expresión de proteínas de adhesión como la E-caderina. ¿Qué pasa cuando las células pierden adhesión entre ellas? El cemento celular, cemento intercelular. Cuando se pierden las proteínas de adhesión, suceden varias cosas. En la inmunología, sabemos que la adhesión es un proceso importante para permitir la diapédesis cuando hay un proceso infeccioso y necesitamos que los granulocitos migren desde la parte interna del vaso sanguíneo hacia el sitio tumoral. Necesitamos que las proteínas de adhesión funcionen perfectamente para que puedan adherirse al endotelio y luego por un proceso donde interviene el músculo liso, permiten que los neutrófilos pasen al sitio de invasión. En el proceso oncológico este proceso también es importante porque al perder la adhesión de las células tumorales, pierden la expresión de sus células de adhesión. ¿Qué puede pasar? Por supuesto, las células pierden cohesión y favorece la metástasis. Entonces, este no es un comportamiento usual de una lesión premaligna, de una lesión de bajo grado. Esto lo estamos viendo a mayor expresión de oncoproteínas, mayor riesgo de que esto y otras cosas sucedan. En general, cambia todo el microambiente tumoral, algo que mencionamos al inicio. Va a haber infiltración de macrófagos. Podemos decir, bueno, pero es bueno que haya infiltración de macrófagos en el tumor. El problema es que son macrófagos que no están diferenciados frente a la identificación y la fagocitosis que son capaces de hacer. Son fabulosos los macrófagos. Los macrófagos que vamos a ver son macrófagos que toman una característica diferente porque tienen una expresión génica diferente. Son macrófagos asociados al tumor. Son macrófagos que nos traicionan y se vuelven a favor del tumor. Y se denominan macrófagos M2. Por lo tanto, vamos a encontrar linfocitos, macrófagos que no son aliados nuestros, son aliados del tumor. Y todo esto sucede por obviamente interacción química liderada por la expresión génica de un DNA que se ha incorporado a nuestras propias células. Por lo tanto, hemos perdido la batalla desde el punto de vista inmunológico. Insisto, ha pasado mucho tiempo para permitir que esto suceda. En esta lámina nosotros podemos evaluar lesiones de la mucosa anal. Esto está visto, parece sencillo, ¿no? Ver que, claro, ahí pasa algo, eso lo estamos viendo todos estaríamos en capacidad de identificar que esta mucosa está afectada, que algo malo pudiese estar sucediendo ahí. Pero aquí necesitamos la participación de ginecología, que obviamente también explora toda el área genital, perineal, anal, y podemos ver que si nosotros realizamos una inspección con un procedimiento que es la anoscopía de alta resolución, vamos a identificar claramente este blanqueamiento de la mucosa anal tras la aplicación de ácido acético, que nos indica la probable localización de una neoplasia intraepitelial anal. Entonces, si yo sumo antecedentes del paciente, vida sexual, identifico su estado inmunológico, identifico comorbilidades adicionales, yo voy a poder sospechar de que aquí está sucediendo algo. Y tendré que manejarlo hasta donde mi técnica y mi accesibilidad a tecnología me puedan llevar a poder confirmar o descartar lesión intraepitelial en este paciente. El tratamiento, aunque no compete esta charla, no quería dejarla incompleta. Aquí nosotros podemos observar claramente lesiones en la región anal, en donde estamos identificando una lesión anal grado 3. Aquí podemos evaluar cómo ha sido una exéresis, que obviamente esto le compete al área de proctología. Vemos cómo se realiza una exéresis completa, una extirpación, y cómo esta área se puede recuperar fácilmente, obviamente con seguimiento, para verificar que este paciente no, primero que no haya persistencia de la lesión y segundo que se tomen todas las medidas para poder evitar una activación o una reinfección. En cuanto al diagnóstico,
cuando yo me topo con lesiones que muchas veces mis pacientes me dicen, no, tengo hemorroides, me sangra, me molesta, me pica, yo no me quedo tranquila, yo tengo que hacer una inspección con lo que conozco y con lo que tengo a mano. Es decir, no va a ser una inspección completa que le correspondería a la especialidad específica. Muchas veces pido ayuda también de mis colegas ginecólogos para poder evaluar qué hacer con lesiones que muchas veces el paciente no las refiere ante el médico o las minimiza o se autodiagnostica de hemorroides. Y muchas veces cuando ya se atreven a someterse a una evaluación, encontramos ya lesiones que ni siquiera son de alto grado, sino que son lesiones tumorales ya malignas. ¿Okay? En general, existen diversas pruebas diagnósticas. Aquí se mencionan algunas: citología anal, anoscopía de alta resolución, que es idónea, genotipificación de BPH de alto riesgo. Por supuesto, eso es responsabilidad de nosotros. Nosotros podemos pedir una genotipificación para estar, digamos, tener esa constancia de que tenemos o no una infección asociada. Y si tenemos una infección por un virus de alto riesgo, ¿qué estamos esperando? Se hacen también marcadores, miren lo importante, marcadores de metilación, epigenética nuevamente, del BPH y del huésped. Tenemos que ver qué pasa con el estatus de metilación. Y también se hacen estudios de específicamente las proteínas oncogénicas. Pero el patrón de oro para el diagnóstico de lesiones anales es la anoscopía de alta resolución más la biopsia anal, por supuesto. Nosotros no podemos estar absolutamente seguros del tipo de lesión si no tomamos una muestra. Y cuando tenemos una lesión de alto grado o ya tenemos un cáncer, obviamente se abre un algoritmo terapéutico dependiendo de el tipo de virus, dependiendo de la extensión de las lesiones, etc. ¿Okay? Yo he querido traerles esta lámina para hablar de la prevención primaria. Fanáticos de la prevención primaria, pro vacunas 1000%, y más aún cuando entendemos de que es el único cáncer, bueno, los únicos cánceres que están identificados como una etiología viral y que podemos vacunar y someternos a una vacunación, un programa de vacunación que en general se recomienda para niñas y niños. Cuando nosotros examinamos aquí, perdón, cuando nosotros examinamos aquí, podemos ver todas las neoplasias que podemos prevenir en nuestros pacientes. Aquí tenemos la neoplasia intraepitelial anal. Y en nuestros niños, por supuesto, tenemos la protección contra diversos tipos de cánceres, cáncer anal, verrugas genitales, infecciones persistentes por lesiones precancerosas o displásicas asociadas a los virus que competen a el tipo de protección que estoy eligiendo para el paciente, que por supuesto siempre preferiremos una vacuna no navalente para brindar mayor cobertura para nuestros pacientes. ¿Ok? Y ya finalizando la intervención del día de hoy, quiero dejarles esta lámina. Ustedes la pueden encontrar. La referencia bibliográfica es una publicación 2019 de YET, en donde podemos identificar claramente la historia natural de la enfermedad. Podemos identificar la sobreexpresión de las proteínas oncogénicas early y podemos evaluar todo el proceso de screening de pacientes en riesgo, evaluación clínica, en qué pacientes yo puedo esperar una remisión o un clearance de las lesiones que no progresen a lesiones de alto grado, y en qué pacientes yo puedo esperar el desarrollo de un cáncer probablemente en un periodo de tiempo más corto que lo habitual. ¿Ok? Eso es lo que es importante conocer respecto a la ventaja de la vacunación como punto importante y prioritario para la prevención de las infecciones anales por virus del papiloma humano. Finalizo mi intervención hablándoles de los mensajes para llevar a sus consultorios. Primero, importante de que existen cánceres asociados a infecciones, por supuesto, que las lidera de largo el virus del papiloma humano, que aun cuando el cáncer de cuello uterino es nuestro mayor dolor de cabeza, lo más importante es saber de que debemos poner un plan que nos dé cobertura al 31% de neoplasias que están asociadas a infecciones por virus oncogénicos, a la cabeza el BPH. Así que cuando nos pregunten
¿Es bueno vacunarse contra el VPH? Ustedes ya saben qué decir. Existen factores asociados como serotipo oncogénico y estado inmunológico del huésped que son clave para el desarrollo del cáncer anal. Y aunque su incidencia es baja, el 3% del total de neoplasias malignas que corresponden a este tipo de cáncer, el tratar la enfermedad por una etiología conocida, que la sabemos hasta el cansancio, y tomar medidas de prevención primaria, pueden ayudar a erradicar este tipo de cánceres. La evaluación clínica de lesiones anales en población de riesgo, para eso tenemos que saber vida y obra de nuestros pacientes, tomarnos el tiempo para conocer sus antecedentes, pueden hacer que se conduzca a un diagnóstico más asertivo hacia cánceres oncogénicos. Y el tratamiento oportuno del cáncer anal permite controlar adecuadamente la enfermedad con intervenciones mínimamente invasivas, obviamente, si las diagnosticamos a tiempo. Cuando un paciente recibe un diagnóstico tardío, tiene invasión a estructuras adyacentes o metástasis, pues el panorama siempre va a ser más complejo. Esta es la información que les he querido dejar el día de hoy. Quiero agradecerles por considerarme para poder hablar de un tema tan importante dentro de la práctica médica y invitarles siempre a que sus evaluaciones y su sospecha clínica vaya a lo más importante, a lo más crucial, porque yo como oncóloga estoy en el último puesto de atención para el paciente oncológico y que la prevención primaria, la prevención secundaria, son claves cuando hablamos de la erradicación, adhiriéndonos, por supuesto, a los recursos que tenemos, y la vacuna es algo que debemos procurar en todas sus instancias y promover lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud para prevenir cáncer de cuello uterino, pero por supuesto estamos dando una cobertura adicional a este tipo de enfermedades cuando consideramos también niñas y niños. Muchas gracias y espero que esto sea de valor para usted.